agradecer a la Escuela de Gobierno de la Universidad de Madrid y a la Dictadura Nacional Demócrata por la invitación para participar en este curso que tiene por interés debatir de alguna manera reflexionar sobre la figura del político, la figura, cuestiones relativas al liderazgo político, y que lo hago además desde la experiencia de haber escrito un libro que es en gran medida el resultado de unos años de investigación, que lleva por título precisamente el de El oficio de político. Es un libro que está editado por la editorial Tecnos de Madrid, y que sobre todo plantea una reflexión de carácter, si se quiere, exploratorio, que tiene también algo de normativo y que, repito, sobre todo lo que quiere es, primero, desde una parte, si se quiere, más profesoral, más académica, más universitaria, es señalar la apabullante falta de investigación que tenemos en el mundo universitario, en el mundo de la investigación académica sobre los políticos, ¿no? Y eso es relevante decirlo en una universidad y en una escuela como esta, ¿no? Hay bastante que investigar sobre esto. Sabemos muchas cosas de partidos, de elecciones, sabemos bastantes cosas de cómo funcionan los congresos, sabemos bastantes cosas acerca de las ideologías, acerca del diseño, de la implementación de políticas públicas. De todo eso sabemos mucho, pero sabemos muy poco sobre las personas que guían parte de estas instituciones, ¿no? Entonces, por eso también mi preocupación es desarrollar una suerte de invitación a la reflexión con todos ustedes, que son personas preocupadas por el asunto, sin olvidar que reivindico lo sistémico. Es decir, el presidente Allan ha citado a un autor que claramente, Luhmann, que claramente habla de la complejidad y desarrolla en sus escritos más maduros todo lo que se había venido desarrollando 20 o 30 años antes acerca de la teoría de sistemas. O sea, yo sigo pensando que la política es compleja, como se ha dicho, la política es sistémica, y en esa idea de sistemicidad hay una relación entre instituciones, la Constitución, el régimen político, los partidos, etcétera, y los individuos. Bueno, partiendo de esto, yo voy a hablar solo de lo segundo, pero sin dejar de tener en cuenta lo primero, aunque van a ver que hay idas y vueltas a lo primero. Voy a desarrollar mi exposición en esas tres partes que aparecen en la pantalla. Voy a hablar, en primer lugar, de la política como profesión, y ese es el hilo, digamos, conductor. Y aprovecho para señalar una cuestión. No todos los políticos son líderes, aunque hay una parte importante de liderazgo. Pero hay políticos que se mueven a veces en la penumbra, que ejercen un oficio político claramente y que, ya digo, no desempeñan liderazgo. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Por eso yo me voy a apartar un poquito del esquema originario del líder, ¿no?, que reza en el título del seminario y de mi exposición. Bueno, vamos a ver entonces la primera cuestión. La política como profesión. Comienzo, y esto es va a ser una constante en esta primera parte, señalando que la política es una profesión, ¿no? Y esto hay mucha gente que le disgusta
pensar o moverse en este ámbito de la política como algo profesional, como veremos más tarde. Pero hay una evidencia esto es así. Primero, porque hay una serie de personas, de individuos que tienen una ambición de devenir en profesionales de la actividad política, y eso es una evidencia. En segundo lugar, porque como vamos a ver inmediatamente, se han ido produciendo a lo largo de las últimas décadas, básicamente circunscritas al siglo XX, un desarrollo de instituciones que han abocado a esto, a esta profesionalización de la política. Y en tercer lugar, porque los políticos se mueven en sociedades donde la inmensa mayoría de ciudadanos son apáticos y no quieren dedicarse a la cosa pública, no les interesa dedicarse a la cosa pública, ¿no? Porque, bueno, eso consideran o que no sirven, o que es perder el tiempo, o que simplemente es algo que no les llama la atención. Bueno, en este sentido, hay una evolución de la política que parte, como ustedes pueden ver, de un escenario en el que, en un primer momento, se da una renovación de la clase política, de la clase dirigente, como consecuencia de la expansión del sufragio. La expansión del sufragio lleva a que en países, en este momento, donde tienen una democracia que se ha ido desarrollando más, en países básicamente europeos, también en Estados Unidos, países de América Latina, en la que comienza a existir, y esto me refiero a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, partidos obreros que entran en el ámbito de la política y que, gracias a la apertura de la participación a través del sufragio, se ven en puestos políticos y, a diferencia de los anteriores plutócratas que estaban en la política, no pueden mantener su nivel de vida porque tienen que dejar la fábrica, tienen que dejar el taller, tienen que dejar el lugar de trabajo. Y entonces ahí hay una presión que sobre todo se produce en el ámbito legislativo para que los legisladores cobren. Este primer paso es evidentemente el que apertura, el que inicia el proceso de profesionalización. Y además se empiezan a producir esquemas de participación política a través de los nuevos partidos obreros para consolidar los progresos que se están dando, por ejemplo, desde el ámbito sindical. Y estos nuevos partidos obreros, de nuevo, tienen que incorporar a individuos en su seno que reciben un salario por participar en la política. Y este escenario nos lleva a la circunstancia de que por primera vez empieza a haber individuos, por primera vez en la historia, que se dedican exclusivamente al trabajo de la política, a la actividad política, fuera de lo que venía pasando históricamente en el siglo XIX, donde los latifundistas, los terratenientes, o bien los grandes empresarios, los grandes banqueros, volvían a sus negocios, entraban y salían de la política porque tenían su vida cubierta. Entonces, esto ha cambiado tremendamente, y a partir de ese momento tenemos un escenario de políticos que tienen una relación con la política vía la remuneración. Bueno, este escenario de cosas nos lleva a el repudio de parte de la sociedad del político profesional. Ciertamente, recuerden ustedes que ya había una tradición en las sociedades, por lo menos occidentales, de repudio a la política como fórmula, por una parte, representativa. La tradición de Rousseau en favor de la democracia directa pensaba que los políticos eran traidores, de alguna manera, a su comunidad, y que la propia idea de representación era una idea basada en la traición, o también el desarrollo del anarquismo a lo largo de todo el siglo XIX, fuertemente condenatorio del peso del poder y de la presencia del poder. Entonces, hay ahí un sesgo desde siempre, que podemos decir cultural, y que se interiorizó en una frase de alguien que no tiene nada que ver con la política, como es este escritor famoso norteamericano actual, Jonathan Franzen, cuando dice: soy una rara mezcla, alguien lleno de opiniones políticas que al mismo tiempo tiene muy poco respeto intelectual por la práctica de la política.
No, esta es una frase que podemos encontrar como ella cientos de frases de personajes, de individuos que tienen una presencia muy evidente en el mundo de la cultura o en el mundo, en el escenario, en la arena pública de nuestras sociedades. Bueno, pero ¿por qué realmente no se acepta al político profesional? Bueno, yo creo que hay tres motivos que claramente están articulados en la presencia, en la distinta literatura y que resumo muy rápidamente. Lo primero es porque la política, en primer lugar, ya se ha dicho, el presidente ha dado una buena definición de política, la política tiene que ver con el conflicto, tiene que ver con la resolución de una cierta autoridad de temas que tienen que ver con situaciones complicadas, con situaciones conflictivas. Y esto, de alguna manera, contamina negativamente a aquellos que por usar una expresión tomada de Jean-Paul Sartre en una de sus obras, tienen que ensuciarse las manos. Y eso a nadie le gusta, ensuciarse las manos. Segundo, al político siempre se le va a acusar de buscar intereses que van más allá de su actividad política, ¿no? Es decir, de intenciones ocultas o, como señalo ahí, de intereses espurios, ¿no? Algo que se articula, ya digo, en el escenario de que el político está para enriquecerse o que el político está para servir intereses de otros, de sociedades secretas, etc. Y, en tercer lugar, hay una visión de la clase política como una oligarquía en sí misma. Es decir, como un grupo de individuos que se cierra en sí mismo, que conforman una clase, que conforman una élite cerrada, que se aleja de los intereses de los ciudadanos. Estos tres argumentos están muchas veces repetidos. Sin embargo, en este escenario yo creo que hay una serie de materias pendientes todavía de discutir y que tienen que ver claramente con el trabajo del político. Una de estas materias pendientes tiene que ver con lo que llamo ahí los mecanismos de confianza. La gran diferencia del político con respecto a otras profesiones es la forma como el político ejerce la confianza o la desconfianza. Las relaciones entre los individuos están basadas en relaciones de confianza. Confiamos en nuestro médico, confiamos en el conductor del autobús que nos lleva, confiamos en el profesor que forma a nuestros hijos, ¿no? Y la forma de confiar, la forma de pautar, la forma de comprobar esta confianza está más o menos pautada en estos tres ámbitos que me he referido. Sin embargo, la confianza con el político es más compleja, es más complicada. Confiamos en el político porque nos venden una buena imagen del político, o al revés, desconfiamos en el político porque nos destruyen su imagen. Es decir, hay procesos de intermediación porque normalmente los individuos no tenemos contactos directos con nuestros políticos, ¿no? Es muy raro ver al presidente de nuestro país, para un ciudadano común, de forma directa, y de forma directa es muy difícil saber lo que realmente está haciendo el político. Entonces, esos mecanismos de rendición de cuentas en la clase política son muy especiales en la vida de la política porque realmente solo se evacúan cada 4 años, ¿no? Es decir, la manera de expresar la confianza cada 4 o cada 5 años, la manera de expresar la confianza de nuestros políticos los hacemos vía elecciones.